a Zona Cero, el noticiero donde hablamos lo que muchos prefieren callar, con nuestro invitado especial, Yael Sierra, experto en corrupción de Honduras. Es un placer tenerte por aquí. Igualmente, Mauricio, gracias por invitarme a tu programa. No, de que es un gusto tener a personas tan conocedoras como tú sobre el tema, y estoy muy contento de que vamos a poder estar platicando sobre estos casos que tenemos, especialmente las últimas 2 semanas. Sí, bueno, la primera noticia que traigo, una muy importante, a mí pues me sorprendió, y es que el pasado 29 de abril de 2026, el gobernador de Sinaloa fue acusado por Estados Unidos de nexos con el cártel. El 29 de abril, estos fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros 9 funcionarios mexicanos. La acusación central, haber pactado con los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, antes de las elecciones de 2021 para poder garantizar su victoria a cambio de protección de paz. Espera, o sea, me estás diciendo que esta gente se sentó antes de ser gobernador, se sentó con los líderes de uno de los carteles más peligrosos y más grandes de todo el mundo. Correcto, Mauricio. Según estos documentos por parte del gobierno de Estados Unidos, se dice que se reunieron varias veces antes y que el cártel amenazó a rivales políticos para poder asegurar el triunfo de este gobernador. Estamos terribles, o sea, estos casos no se pueden estar dando, más en especial cuando un gobernador, el que pues en teoría debe de estar manejando todo de manera ética y correcta, viendo hacia los beneficios del país y del Estado, se esté juntando con este pues crimen organizado que ha sido un tema pues dolorosísimo para México. Sí, no sé si tuviste o nuestros televidentes también lo hicieron, pero no me impacta solamente el caso, me impacta la reacción que tuvo el gobernador, ya que entre las acusaciones decidió decir que carecían de veracidad y de fundamento, algo pues obviamente esperado. ¿Quién va a aceptar que fue corrupto? Este caso evidencia una forma de cooptación entre el gobierno y el narco, algo que ha caracterizado a México y gran parte de Latinoamérica por muchos años. Claro, esto, pues, o sea, podemos decir que no es nada nuevo, simplemente se repite pues por así decirlo, el mismo caso, es la misma situación, solo que cambian de personas, pero al final la historia sí se repite y seguimos cayendo en los mismos errores, no estamos aprendiendo nada. Sí, muy probable que este sea el último caso de corrupción de este tipo en Sinaloa y definitivamente no es el primero. Pero bueno, ¿qué más nos puedes compartir vos, Mauricio? Bueno, quisiera comentarle a ti y a nuestros televidentes que creo que lo más revelador pues, de este caso es que no simplemente pues cómo se manejó la situación, sino que pues al final hay una impunidad que existe y sigue en o sea, está ahí sin ninguna repercusión. Entonces creo que pues de ahí viene un poco la raíz de por qué no estamos avanzando como país y por qué pues cada vez se siguen repitiendo y sin ningún tipo de repercusión, ¿no? ¿Cuánto va? Pasamos con nuestro compañero de campo Iker, que nos va pues, a ayudar a ver qué es lo que percibe la población de esta noticia. 3. Gracias, Mauricio, gracias, Yael. Bueno, me encuentro aquí en el campus de Monterrey, en el Tecnológico, y vamos a preguntarles a los estudiantes a ver qué opinan sobre esta noticia, sobre corrupción. Luego sigamos por aquí. Hola. Hola, soy Iker, estamos en directo para Zona Cero. ¿Le importa que le haga algunas preguntas sobre un caso de corrupción? No, está bien. Está bien. Mira, me siento. Mira, el pasado 29 de abril, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York pusieron un cargo contra Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa, ya que en el 2021 se le acusa de haber pactado con los Chapitos a cambio de que él ganase las elecciones, y él, en el último sexenio, se le acusa de haberles dado protección a este cártel. Entonces quisiera hacer unas preguntas, a ver si había escuchado sobre esta noticia. No. No había escuchado sobre esta noticia. No, ¿Usted no consume tenía. TikTok, Instagram? Sí, pero no de política, la verdad. ¿No te salen este tipo de noticias? Sí, no.
Entonces, ¿y a usted esto le importa? Una escala del 1 al 10, este caso de corrupción no le incomoda. ¿Qué opina sobre ello? Pues, o sea, ahora que lo conozco, claro que pues, genera un sentimiento de frustración, o sea, de que este tipo de situaciones existan actualmente en México. Pues sí, la corrupción es algo que está muy pues, centralizado, la verdad. Entonces, pues sí, cuando te llegan a la luz estas situaciones, pues sí causa frustración, pero pues sí, no creo que haya más. Sí, ¿no le sorprende que este tipo de casos de corrupción no, tristemente no. En cualquiera de los estados, le da igual? Como país, México, ¿usted cree que es un estado corrupto, no le sorprende? Pues sí, o sea, no es que crea, pero sé que lo es. Entonces, pues sí. ¿Y alguna vez has reflexionado sobre esto o directamente piensas, no hay nada que hacer, estamos perdidos? Nací viendo esto y moriré habiendo corrupción. Pues no tan así, o sea, claramente pues se tiene que esperar lo mejor pues, de los políticos, o sea, creer en ellos hasta donde se pueda. Obviamente pues hay personas que no, pues su intención inicial no es como hacer esto mal o este tipo de corrupción, sino pues sí en realidad ayudar, pero pues sí siento que necesita como mucho más investigación, a lo mejor de mi parte, pues saber a quiénes apoyar y a quiénes a lo mejor no. ¿Es un tema con el que hables con tus amigos, familiares, o es un tema más tabú? ¿Cómo lo sientes? Sí, es un tabú, ¿Es un totalmente, tabú? sí, pues cada quien tiene sus opiniones y pues a veces causa incomodidad, que pues siento que son conversaciones que se tienen que tener, o sea, pues sí, a lo mejor porque son importantes, sí. Pero pues sí, eso es como lo principal, de que causen incomodidad, pues la gente las evita, entonces, pues sí, incluyendo de que a mis familiares, mis amigos. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias. Esto es todo y volvemos con Mauricio y Yael en Zona Cero. Muchas gracias, Iker, por la noticia. Estamos de regreso. Noticia impactante no solo para nosotros, sino para toda la población. ¿Qué más nos puedes contar que está pasando en este mundo de la corrupción? Fíjate que te traigo una noticia súper interesante en donde es sobre una empresa ligada al yerno del Naile, señalada por el huachicol fiscal y irregularidades. Entonces, lo que pasó en esta noticia fue que la gobernadora de Veracruz y la exsecretaria de Energía enfrentaron señalamientos concretos a una empresa que pues participó su yerno, específicamente de Naile, de Rocío Naile, en donde pues Fernando Balboa Arrieta, pues entre otros, habrían realizado operaciones relacionadas con la evasión de IEPS, que es un impuesto que se ha implicado, por ejemplo, el alcohol y a otras comidas, y en importaciones de combustibles, justo lo que mencionaba, el combustible es uno de los productos que se le ha implementado ese nuevo impuesto, exacto. Pues en lo que en términos populares, como lo pueden conocer nuestros televidentes, es el huachicol fiscal. Te voy a ser honesto, yo me había cruzado con esta noticia antes y hay una denuncia formal por irregularidades de más de 533 millones de pesos en la construcción de esta refinería, Dos Bocas. Este fue el mega proyecto estrella del gobierno anterior. Naile estuvo a la frente de esta obra como Secretaría de Energía y ahora es la gobernadora de Veracruz. Y para los que no saben lo que es el huachicol fiscal, por así decirlo, lo que consiste en evitar el pago de impuestos sobre combustible, es específicamente el IEPS, por ejemplo, y lo que hace que este caso sea pues así de incómodo y de perturbante hacia nuestra población es que Naile fue una secretaria de Energía, o sea, a la que previamente se le pone como una persona responsable de supervisar el combustible en México. Increíble. Y salió a defenderse, ¿no? Dice que en Veracruz hay coordinación, resultados y cero impunidad. Pero el INEGI pinta otro cuadro. Veracruz supera la media nacional en percepción de corrupción, con 84 de cada 100 personas creyendo que es frecuentemente corrupto el gobierno estatal. Está cañón como
cómo el choque entre lo que se dice y lo que pasa son totalmente diferentes y pesa bastante aquí, porque las denuncias sobre Dos Bocas llevan ya tiempo circulando, o sea, tampoco es nada nuevo, y hasta ahorita tampoco hemos visto ningún tipo de consecuencias hacia nadie, ni la empresa ni las nuevas personas. Sí, es falsa la pregunta, ¿quién investiga a quién? Porque si el gobierno es el que está encargado de cuidarnos y son los que están involucrados, entonces ¿quién nos está cuidando? Pues bueno, volvemos a ver qué piensa la gente con nuestro compañero de campo, Iker, y regresamos enseguida. Gracias, Yael, gracias, Mauricio. Volvemos aquí al campo, vamos a seguir preguntando a los estudiantes a ver qué opinan sobre este nuevo caso de corrupción. Aquí, a ver. Disculpa, estamos en directo para Zona Cero. ¿Te importa si le hago algunas preguntas sobre un caso de corrupción? No, todo bien. ¿Todo bien? Mira, pues le presento un caso donde el yerno de Nale, la gobernadora actual de Veracruz, se le acusa a su yerno, la empresa de Dos Bocas, que se dedica a la importación de combustible, se le acusa de no haber pagado el IEPS, impuesto a importaciones de combustible. Entonces es un caso claro de corrupción que estamos viendo. Me gustaría preguntarle si había escuchado antes sobre este caso. No tenía conocimiento. Sí. ¿Y usted consume algún noticiero o algún diario para informarse sobre noticias o nada más lo que le sale en Instagram, TikTok, Twitter? Pues más que nada Twitter, pero en las mañanas veo un poco de N+, creo que es el nombre del noticiero. Mi mamá lo pone, entonces antes de venir a la escuela lo veo. Lo veo. Sí. Vale, y este tipo de casos de corrupción a que le he presentado, que estén evadiendo impuestos por sumas de millones de pesos, ¿le importa o qué le hace sentir? Pues, o sea, yo creo que es más que nada un poco de impotencia, ¿no? De que ciertas personas por sus conexiones puedan salirse, pues ahora sí que con la suya al momento de hacer esta evasión. Sí. Mientras que, por ejemplo, uno si tratara de, bueno, no si tratara de hacer lo mismo, ¿no? Pero o sea, si se le va una declaración de impuestos o algo así, o sea, tiene al SAT justamente encima de uno. Y pues las personas que sí se están robando millones comparado a lo mejor a mis, no sé, ¿qué será? Por poner una cifra, ¿no? 10,000 pesos. Ahí está. Pues sí, como que no queda tan congruente, ¿no? Que a uno que está robando mucho más le exijan menos que a uno que está robando. O a uno que, a lo mejor no que está robando, ¿no? Pero que se le vaya por un error. ¿Usted cree que se saldrá con la suya, este caso de que no hará nada o Pues, pagará menos de lo debido? Yo creo que sí, o sea, la verdad es que desafortunadamente México es un país con muchísima impunidad. Sí. Y a menos que le convenga, en mi opinión, a menos que le convenga al gobierno en ese momento haya pruebas muy claras, incluso a veces con eso, pues no pasa nada, la verdad. Sí, y ¿alguna vez sueles hablar sobre este tema con sus familias, amigos, sobre el tema de la corrupción en México? Ah, sí, claro. ¿No es un tema tabú para ti? No, No es un tema tabú. no, yo creo que es algo que cualquier mexicano al que le preguntes te va a decir, pues es algo que pasa, ¿no? Ya. Había un político, bueno, creo que era político empresario en los 90 llamado Frank González, y ese bro en algún momento dijo que un político pobre es un pobre político. Y entonces como que, y lo dijo así en cadena nacional, entonces como que te da una idea de incluso el grado de descaro que existe en México, ¿sabes? En ese aspecto. Sí. Pues muchas gracias. Seguimos viendo lo que opinan los estudiantes del TEC de Monterrey, aquí en Monterrey, sobre la corrupción. Os dejo con Mauricio y Yael. Esto es Zona Cero y muchas gracias. Gracias, Iker. En nuestra tercera noticia, empresarios del sector de seguridad privada presentaron denuncias contra Serproset y empresas filiales, señalando que estas firmas acumularon contratos del IMSS Bienestar y el ISSSTE por más de casi 8,000 millones de pesos, mediante licitaciones diseñadas para que nadie más pudiera competir. ¿Y qué significa que están diseñadas para que nadie más pueda competir? Que los requisitos técnicos eran tan específicos que solo podían cumplirlos las empresas de Serproset. Por ejemplo, se exigía una certificación que en todo México otorga una sola empresa,
¿Coincidencia? Los denunciantes dicen que no. Oye, explícame a mí y a los televidentes, ¿quién está detrás de Serpluset? Pues la investigación vincula a estas empresas con Julio Antonio de Regil Abdala, hijo de Julia Abdala, pareja de Manuel Barlet, el exdirector de la CFE durante todo el sexenio anterior. O sea que es un círculo familiar el que está de ex jefe de la empresa eléctrica más grande de todo el país, acaparando contratos de instituciones de salud pública. Eso creo que es demasiado específico como para ser casualidad, ¿no? Creo lo mismo, y hay que ser precisos, son denuncias, no condenas, pero el diseño de las licitaciones tiene problemas formales documentados. Las quejas se presentaron ante la Comisión Antimonopolio hace meses, sin respuesta hasta ahora. Y ahí está la otra cara del problema. No solo que ocurra la corrupción, sino que los mecanismos que se deberían de estar investigando no responden. Mientras tanto, el dinero ya fue ajudiciado. Dinero del IMSS y del ISSSTE, no es abstracto, es la salud de millones de trabajadores mexicanos. Me parece tristísimo, pero déjame te paso a esta cuarta y última noticia que tenemos para el día de hoy, en donde podemos ver que se llama La Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 141 de la percepción de corrupción. Para cerrar este bloque, algo que da contexto a todo lo que acabamos de ver, estas tres noticias pasadas, es que en febrero del 2026 la Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción de 2025, en donde México tuvo 27 puntos sobre 100 y quedó en lugar 141 de 181 países. Si dimensionamos esto, México es el peor país de toda la OCDE en percepción de corrupción y el segundo peor del G20, solo por encima de Rusia. Y sabes qué, las variaciones acumuladas a lo largo de estos años indican una tendencia persistente. Y ojo que este índice mide percepción, cómo lo vive la ciudadanía, los empresarios, los expertos, no es un número inventado. No, me imagino. Y además de que cuando ves los tres casos que acabamos de repasar, podemos ver que son un gobernador acusado de pactar con el narco abiertamente, una funcionaria cuya familia aparece en esquemas fiscales de contratos millonarios para que sus amigos estén en el poder, y entiendes perfectamente de dónde viene este 27 sobre 100. Sí, completamente lógico la posición de México. En 8 años se registraron 26 condenas por delitos de cargo, pese a la percepción de corrupción sistemática. Y pues creo que con eso dejamos bien plantado dónde está México, y en la siguiente parte del programa vamos a hablar sobre algo que quizás no se escucha en todos lados o noticieros, pero que hace que pues pidamos rendición de cuentas y a quién debería resolver todo esto. Pero antes, una pausa. Volvemos en un momento. No importa el deporte que practiques, hidrátate con la bebida deportiva número 1 del mundo. Porque estar bien hidratado, más tu actitud, es lo que te hace sobresalir. Con Gatorade, la ciencia juega a tu favor. Y ahora estamos de regreso. Acabamos de revisar estos 4 casos que honestamente nos dejan un sabor de boca bastante amargo. Pero en este segmento no queremos quedarnos solo con este diagnóstico. Quiero hacerte a ti una pregunta directa. ¿Por qué crees que en México la corrupción no se detiene? Creo que es la pregunta de $1 millón y la que miles de mexicanos y latinoamericanos, además miles de personas en el mundo nos hacemos según la noticia que acabamos de dar. Y mira, creo que hay una respuesta fácil y una respuesta honesta. La respuesta fácil es decir que los políticos son corruptos y ya. Pero eso no explica por qué esto pasa de generación en generación, de partido en partido, de gobierno en gobierno. Pero bueno, ¿cuál es la honesta? La honesta es que la corrupción no se sostiene sola. Hace falta varias cosas al mismo tiempo. Instituciones débiles, sueldos bajos para los funcionarios, mecanismos de denuncia que no sirven y lo más incómodo, una sociedad que acaba viendo normales ciertos actos corruptos.
Eso es lo que más me cuesta aceptar, creo, porque implica admitir que no es solo un problema de los que están arriba, sino que implica que es un problema de normalización. Sí, hay actos que en teoría son corrupción y que mucha gente practica sin pensarlo dos veces. Tipo, no sé si a vos te habrá pasado, pero el mordidazo, para que no te pongan la multa, el favor al familiar del jefe que le dan el contrato, el ya sé a quién llamar para salvarte una fila o un trámite. Eso no está en los titulares, pero es la base sobre la que se sostiene todo lo demás. Y es por eso que dicen, el que tranza no avanza. Y creo que ese refrán pega muy, muy fuerte porque tiene algo pues de cierto. Es que en muchos lados, por portarte honesto, te dejan en desventaja. Y es así en donde pagan el extra y tú no pierdes el contrato. Y así, pues, aunque lo detestes, te terminas tú metiendo en el mismo juego en el que estás intentando parar. Exacto. Y creo que eso se convierte en una especie de círculo vicioso. Todos saben que el sistema está mal, pero cambiar uno solo no sirve de nada mientras el sistema sigue igual. Y por eso nadie quiere hacer el cambio. Y por ende el sistema tampoco. Y pues intenta saber cómo podemos romper con esta trampa. Pues mira, creo que con instituciones que funcionan, con consecuencias reales y con que cuando algo se corrompe, paga un costo. Recordar el dato que compartimos en la última noticia, solo 26 condenas en 8 años contra servidores públicos, teniendo incontables noticias e incontables actos de corrupción. Si la probabilidad de que pase algo es casi cero, ¿para qué no intentarlo? Claro, y es que hay países que estaban muy mal y han logrado mejorar. Su percepción de corrupción ha mejorado de forma significativa. ¿Qué es lo que han hecho diferente? El caso que más he citado en esta conversación de los países que han mejorado, Georgia, el país, no el estado de Estados Unidos. Claro. A los principios de los 2000 era uno de los más corruptos del mundo y en 10 años subió más de 40 puntos en el índice de transparencia internacional. ¿Cómo? Te estarás preguntando. Sí. Eliminaron el servicio policial completo y lo reconstruyeron desde cero. Subieron sueldos radicalmente, digitalizaron trámites para eliminar el contacto humano donde hay riesgo de mordida y procesaron a funcionarios de alto nivel, no solo a los de abajo. Me parece buenísimo. Y creo que ese último punto que mencionas es clave. En México el patrón es el inverso. O sea, los que caen suelen ser operadores o funcionarios menores. Los grandes raramente enfrentan algún tipo de consecuencia. Sí, y después ves que acá hay un poder, sale libre una y otra vez. Entonces el mensaje para la sociedad está súper claro. Las reglas no son para todos y eso hace muchísimo daño. La gente deja de confiar en las instituciones, deja de denunciar y deja de creer que vale la pena participar. Y antes de cerrar con este último segmento, quisiera que ser justo con nuestra audiencia y no solo dejarlos con el problema, sino darles qué pueden hacer ellos. Para ustedes, nuestros televidentes, ¿qué hace un ciudadano a pie para poder mejorar esta situación? Varias cosas, Mauricio, y ninguna es fácil. La primera, no entrarle. Suena obvio, pero es lo más difícil. No dar la mordida, aunque sea más fácil, no copiar en ese examen, aunque sea lo que te convenga, no aceptar el favor cuando sabes que está mal. Y eso a veces sale caro, no nos hagamos. Y creo que la segunda es pues ver nuestro programa, o sea, informarte y exigir rendición de cuentas, o sea, usar herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia que te permiten solicitar información pública a cualquier dependencia. Muy poca gente la usa, de hecho, y agregándole una tercera diría que es votar con información y con memoria. La corrupción prospera cuando los electores no recuerdan el sexenio anterior, cuando llega la siguiente elección. Hay que llevar un registro mental o literal de qué prometió cada quien y qué fue lo que realmente entregó con ese poder. Y la cuarta, creo que a mí me parece la más poderosa, es a largo plazo hablar de esto en la familia, en las escuelas, en el trabajo. La corrupción también se combate en este tipo de conversaciones. Que sí, muy probablemente son conversaciones incómodas que no quisiéramos tener pues seguido, pero en estas se llaman por su nombre y que es un robo a todos. Entonces
pues sí, creo que es algo muy, muy fuerte, pero creo que se puede, lo podemos arreglar poco a poco. Sí, fíjate que los casos que vimos hoy de Sinaloa, Veracruz, los contratos, no son historias de gente especialmente malvada, son historias de gente que hizo cuentas y vio que podía hacerlo y salirse con la suya. Para que eso cambie, las cuentas tienen que dar otro resultado. Sí, que valga la pena, que el costo real de hacer algo así, pues que se aplique parejo para todos, que denunciar pues sea un proceso fácil de llevar. Exactamente. Y mientras eso no cambie, México va a estar en el lugar 141 por mucho tiempo. Y espérense, no se vayan. Esto es todo por nuestra conversación, pero vamos a un corte más y después vamos con una sección de nuestras entrevistas. Tus hamburguesas de siempre, más jugosas, más calientes y más sabrosas. Y ahora tu Big Mac, doble. Con el doble de carne y el sabor único de su salsa. Recién hechas para ti. Nueva Big Mac doble. Nos encontramos aquí con Paulina Espinosa. Paulina, ¿alguna vez has sido testigo de un acto de corrupción y qué hiciste en ese momento? Sí, cuando fui al SAT a hacer un trámite para sacar mi RFC, yo llegué a hacer la fila muy temprano y estaba en la fila, y cuando empezaron a pasar las personas me di cuenta que llegaron personas después y los pasaron por al lado y los metieron a la fila enfrente. No hice nada en ese momento, la verdad, pero me dio muchísimo coraje como el saber que había gente que estaba usando mal los recursos para tener ventajas. ¿Alguna vez te han pedido mordida o favor irregular y cómo reaccionaste? Sí, una vez tuve un accidente de tránsito y para no multarme el tránsito me pidió mordida, pero pues no le di, y al final sí me terminaron multando y tuve que ir a juicio y para mi multa. ¿Y en tu vida diaria sientes que la corrupción te afecta directamente y en qué situaciones? Sí, claro, alenta muchísimo los procesos. Creo que afecta mucho los trámites con gobierno y también la seguridad de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, Paulina. A ti. Bueno, aquí estamos con Eugenio Torres. Eugenio, ¿qué piensas del dicho el que no tranza no avanza, y crees que lo has visto funcionar en México? Pues yo creo que desafortunadamente en México sí es algo ya como todo el mundo lo hace, si no lo haces ya es una desventaja. Siento que en algunos lugares será al revés, que es una ventaja, por así decirlo, pero siento que aquí la mayoría de la gente ya está muy normalizado hasta cierto nivel, pero sí siento que si lo haces demasiado, sí puede llegar a ser contraproducente. ¿Y crees que México pueda mejorar en este aspecto o crees que ya está muy normalizado? Yo creo que sí puede mejorar, pero falta mucho tiempo. O sea, siento que hay muchas variables que son muy difíciles de corregir, y yo creo que es algo que puede suceder, y yo creo que va a suceder, pero a muy largo plazo. Gracias. Eso sería todo. Al ver nuestras reacciones y lo que piensa la gente, quisiera darte a ti todas las gracias por venir al programa y por darme tiempo. Gracias, y gracias a los televidentes por poner atención. Espero que sigan sintonizando, sigan informándose. Hay información de mucho valor, y recuerden que el cambio no es una persona, somos todos como sociedad. Esto es Zona Cero. Muchas gracias.